Hola, bienvenidos a Daniel en la Historia. Hoy vamos a disfrutar de este primer relato y reportaje, El primer cementerio de América, una historia de arte y de muerte. Almas entre la solemnidad, la pompa y el sacrilegio, la ciudad de los muertos. Mi nombre es Daniel Montoya. Desde niño me fascinaron hechos y narraciones del pasado. Lleno de imaginación, viajaba a través del tiempo y hoy lo podemos explorar juntos. Esto es Daniel en la Historia. Hoy les contaré arte y muerte. Esta ciudad eterna se apertura el 31 de mayo de 1808, siendo el virrey del Perú, don Fernando de Abascal, el marqués de la Concordia. Y le va a encargar esta magistral obra al sacerdote Matías Maestro Alegría. Era un presbítero vasco que además era polifacético, escultor, arquitecto, pintor y hasta músico. Pero este cementerio se llamaría el Cementerio General, donde todos serían enterrados. Recién en 1923 pasaría a llamarse el Presbítero Maestro, pero la finalidad de este cementerio es para frenar los enterramientos que se hacían en las iglesias y en algunas fosas de los hospitales. Sin embargo, la gente aún estaba reacia a los enterramientos fuera de la ciudad de los Reyes. Incluso en el año de 1808, el mismo día de la apertura, el arzobispo Bartolomé María de las Heras, el arzobispo de Lima, había encargado que ese mismo día inaugural se exhumaran los restos en la catedral de Juan Domingo González de la Reguera, un arzobispo que había muerto en el año de 1805. Eso quiere decir que lo traerían aquí a este camposanto para enterrarlo. De esta manera santificaban el espacio y así los cristianos de la ciudad de los Reyes se animarían a enterrar. Pero yo digo que eso, con las palabras actuales, era un marketing de la época, era para santificar el espacio, porque finalmente luego el arzobispo de la Reguera sería regresado a la catedral. En este espacio de más de 22 hectáreas existen mausoleos, criptas, que yo quiero que ustedes lo conozcan, porque hay un archivo, un entierro del año de 1810 de Sor María de la Cruz y de la Luz. A pesar que este cementerio se erige y se apertura en 1808, es recién en 1830 que los vecinos de la ciudad de los Reyes empiezan a intensificar los entierros en este camposanto. Y este sería el cuartel, el pabellón de nichos más antiguo. Datan aproximadamente de 1830 en adelante. Y aquí se encuentra, según registros, la Beata María de la Cruz y de la Luz. Tenemos aquí el cuartel de la Resurrección, el cuartel más antiguo, donde se encuentra la persona enterrada más antigua también, que data del 27 de marzo de 1810, y se trata de la Beata María de la Cruz y de la Luz. Ella era una monjita nazarena que al estar enferma, pues ella pidió poder ser enterrada en este cuartel. Dicen que era una tarde que la traían a enterrar y llovió tanto, pero tanto, que los cargadores no pudieron llegar hasta aquí. Tuvieron que regresarse con el ataúd a la iglesia a la cual ella perteneció. Al día siguiente la sacan para traerla a enterrar y dicen que cuando salió el ataúd de este convento, pues las iglesias que están alrededor, las campanas de las iglesias comenzaron a sonar, sin que nadie las estuviera tocando. En 1847, don Ramón Castilla permite que se levanten mausoleos. Van a destacar los estilos neoclásico, neogótico, también del romanticismo, y van a destacar el mármol, el bronce y la piedra. Es el sitio de morada de ilustres personajes quienes hicieron nuestra historia. Desde el primer presidente del Perú, el señor de la Riva Agüero, Ricardo Palma, Abraham Valdelomar, Augusto B. Leguía, y muchos más, porque la lista
es interminable. Y por supuesto, aquí también destacan los estilos riquísimos del estilo francés y del estilo italiano. Esto es el Cementerio Presbítero Maestro, patrimonio cultural de la nación y patrimonio histórico del Perú. En estos 30 metros de arquitectura se resguardan los restos de los héroes del Pacífico. Son 3 niveles con una arquitectura ecléctica. Esta es la famosa cripta de los héroes. El Presbítero Maestro ostenta el título del primer cementerio monumental de América Latina, Patrimonio Histórico de la Nación y Monumento Histórico Artístico desde 1972. En el año de 1917, exactamente el 4 de noviembre, aquí sucedió un incidente que escandalizó a la sociedad virreinal, por lo menos en aquel momento. Había llegado a Lima una famosa bailarina, Norca Ruskaya. Ella, por supuesto, había sido agasajada en diferentes cócteles y almuerzos. En la Magdalena, un grupo de amigos, de intelectuales, le habrían propuesto bailar a las 12 de la noche en el cementerio, aquí en el Presbítero Maestro. Dentro de esa comitiva excéntrica que llegaría aquí, estaría un joven José Carlos Mariátegui. Sí, José Carlos Mariátegui, el intelectual, el padre de la izquierda peruana. José Carlos Mariátegui llegaría con un amigo de apellido Falcón, con Ruskaya y también con un violinista. Finalmente, con velas, ustedes se pueden imaginar aquí frente al mausoleo de Ramón Castilla, Ruskaya empezó a danzar, parecía como poseída, incluso dicen que estaba con una túnica exhibiendo su cuerpo. Por supuesto, fue visto por el administrador del cementerio y tuvieron un enfrentamiento. Huyeron los protagonistas, el violinista José Carlos Mariátegui, pero finalmente la prefectura fue quien lo detuvo. Finalmente, Mariátegui en su columna va a disculparse porque él menciona dentro de sus hermosas líneas que es un ferviente cristiano, además de un temeroso de Dios. Hablando del mausoleo, este es un cenotafio porque Ramón Castilla fue trasladado al Panteón de los Próceres en el Parque Universitario. Pero hablando de cenotafio, vamos a hablar la historia de la esposa de Dreyfus. Nos vamos para su mausoleo. Nos encontramos frente al mausoleo de Sofía Berman de Dreyfus. Ella fue la esposa de Augusto Dreyfus. Enfermó en el año de 1871 de la tuberculosis, una enfermedad que no tenía curación en nuestro país. Por lo tanto, el esposo la va a mandar en compañía de su madre a Francia. Llegó prácticamente a morir. Cuando le avisan a Augusto, manda hacer esta gran construcción, trabajada en bronce, piedra y también en mármol. Luego se esperaba el cuerpo de ella para ser enterrado aquí. Sin embargo, dicen que en la embarcación que venía a mitad del recorrido ocurre una epidemia. Al ocurrir esta epidemia, ¿a quién crees que culparon de esta epidemia? Justamente a Sofía, ¿no? Por estar ahí el cuerpo putrefacto de ella. Entonces, ¿qué te imaginas que pudo ocurrir con su cuerpo? Dicen que la lanzaron al mar y nunca llegó para ser enterrada. Por lo tanto, este que era un mausoleo se convierte en un cenotafio. Entre los tantos mausoleos y criptas de presidentes, de eruditos, de letrados y de héroes, el cementerio Presbítero Maestro también nos sorprende con el pabellón de los suicidas. En realidad es el pabellón San Joaquín, pero se le conoce como el cuartel de los suicidas porque es aquí donde hay muchas de aquellas personas que se quitaron la vida, y entre ellas tenemos a Lom Thom, por ejemplo, que está a este lado.
también conocido como el barbero de la muerte. Él atendía también a sus clientes que nadie sospechó de que él tenía alguna enfermedad mental, hasta que comenzaron a desaparecer algunos caballeros de la ciudad. Al desaparecer estas personas, sus familiares iban a poner la denuncia en la comisaría y al ser preguntados dónde fue el último lugar que fue visto su pariente, varios coincidían que era la barbería de Lomtón. Entonces la policía va en busca de este personaje, lo encuentran, pero cuando llegaron sonaba la sirena de la patrulla y él, antes de que la policía ingrese a la barbería, se introduce un cuchillo en su estómago y entonces lo encuentran a él desangrándose. Pero además en el sótano de la barbería encontrarían los cuerpos de aquellos caballeros que estaban desaparecidos. También te cuento la historia de Enrique Thompson. Él también fue conocido como el boticario. Entró a trabajar a una botica en el barrio de Monserrate, en la botica San Sebastián, una botica muy conocida. Allí él trabajaba y conoce a Carolina Zamudio. Ambos se enamoran y llegan a trabajar juntos por un buen tiempo, pero Enrique era un hombre demasiado posesivo y celoso, y entonces la celaba por todo a ella, tanto que ella terminó la relación con él y también lo echó del trabajo. Ella era la hija del dueño. Él va a escribir una carta en la cual le va a pedir perdón a ella, le va a decir que va a cambiar seguramente, pero además decide ir y llevar la carta hasta la botica. Cuando él llega a la botica, la encuentra a ella atendiendo a un caballero y salieron a relucir sus celos enfermizos. Entonces, ¿qué va a hacer él? Se va a aproximar donde estaba ella, va a sacar un arma del bolsillo y le va a disparar a quemarropa. La mata de ese disparo y cuando se da cuenta, cuando reacciona de lo que ha hecho, él pues agarra el arma también y se dispara. Él tiene como fecha de fallecimiento el 2 de noviembre de 1926 y la señorita Carolina Zamudio también está enterrada en este cementerio, pero no en este cuartel. Nos hemos detenido aquí, ¿por qué, Sarita? Bueno, acá tenemos la historia, la leyenda urbana de Gregoria Camacho. Se dice que ella fue una curandera, pero como todo ser humano ella va a perder la vida a los 44 años. Cuando la traen a enterrar acá, inicialmente le ponen una lápida muy parecida a esta, con una inscripción de una cruz, pero aquella lápida se rajó y se cayó. Va a haber un señor llamado Pablo Astete que le va a mandar a hacer una nueva lápida, pero ya no le va a poner la imagen de la cruz, sino esta imagen que ustedes están viendo. La calavera. La calavera con los fémures cruzados. Pero a raíz de ello la tildan a ella como la bruja mala de este cuartel. Realmente ella no fue ninguna bruja, sin embargo acá dejaban cosas de brujería, chamanería. ¿Ves que el piso está de otro color? Y acá dejaban velas encendidas. Mira la lápida del señor abajo, está toda quemada de las velas que dejaban aquí. Y ella murió en 1897. A la edad de 44 años. Este espacio de arte y memoria histórica presenta también diversas singularidades como el cuartel de nichos para difuntos con alta estatura y para los difuntos obesos. Una de las tumbas más originales aquí en el Museo Presbítero Maestro es la tumba de José Santos Chocano, que su epitafio lo escribe en vida y él pidió ser enterrado de pie en 1 metro cuadrado. El presbítero Maestro le envuelve historia, silencio y una esencia etérea. Este es un hogar de personalidades, eruditos, científicos, artistas. También es la morada de gente común que finalmente hicieron historia, porque ante la muerte todos somos iguales. Voy a citar un texto de la Biblia que dice que del polvo fuimos tomados, porque del polvo nos hicieron y al polvo volveremos. Génesis 3:19. Nos vemos en la próxima, cuando entremos en la historia. Toda una ciudad dentro de otra ciudad. De verdad que me he quedado impresionado y espero que ustedes también con esta historia del presbítero. ¿Ustedes han escuchado del famoso payaso El Pepino? ¿Cuál es el origen de este bufón? Véanlo. Payaso Pepino y los carnavales. ¿Cuál es el origen de este personaje bufón?
Mi nombre es Daniel Montoya. Desde niño me fascinaron hechos y narraciones del pasado. Lleno de imaginación, viajaba a través del tiempo y hoy lo podemos explorar juntos. Esto es Daniel en la historia. Hoy les contaré la verdad del alegre pepino. El origen del carnaval tiene inicios en el mundo sumerio, egipcio y greco-romano. Es traído por los españoles. Por lo tanto, esta fiesta y costumbre llegaría del viejo mundo. El término carnaval derivaría del latín carnem levare, que significa quitar la carne. Pero ¿por qué quitar la carne? Con la llegada del cristianismo, esta fiesta pagana se va a mantener previa a una prohibición: no comer carne durante el Cuaresma. 40 días antes del Jueves Santo iba a terminar esta fiesta en el miércoles de ceniza. Estas costumbres y tradiciones de los carnavales va a variar según el periodo lunar. Se puede celebrar entre enero, febrero y marzo. Sobre estos eventos festivos de agradecimiento, de la abundancia y de la fertilidad, se van a celebrar en distintas culturas y la cosmovisión andina no va a estar exenta. Se va a conocer estos nombres de la fecundidad y de la bonanza agrícola con el nombre de Pucllay, que en quechua significa juegos. Así también lo asegura el antropólogo José Carlos Vilcapoma. Otros nombres de agradecimientos por la festividad de la abundancia sería el Capat Pucuy y el Huaylas. En el manuscrito del presbítero Francisco de Ávila de 1598-1601 habla de los bailes que se celebraban en los carnavales y entre ellos menciona al Huaylas. A estas costumbres se integrarían las costumbres de los carnavales traídos por los españoles. Se usaban máscaras incluso para burlarse de los nobles y de las autoridades, incluso también de los esclavos por igual. Era una fiesta en esencia con tradiciones indígenas, afro y españoles. Tanta era la diversión que hasta el clero participaba. Se hizo tan tradicional esta fiesta de los carnavales que todos los enero o febrero se celebraban. Existen documentos y crónicas de 1606 de esta tradicional fiesta que se instauró en el Virreinato del Perú. Cuando empieza a circular el Diario de Lima con artículos culturales, va a hablar también de un 12 de febrero que salían en comparsas a carrera y pompa por las calles. Asimismo, también se habla en un documento de las fiestas en la corte del virrey y va a destacar un bufón o payaso. Este payaso traído por los españoles. Dentro de estos personajes bufonescos o de payaso tendremos que mencionar al payaso Cusillo. Este payaso tan arraigado en el altiplano, en especial en el departamento de Puno. Ludovico Bertonio y Diego de Holguín, en sus respectivos vocabularios, hacen mención de cusi, cusiño, cusiciño, cusillo, que significaría dicha, ventura, alegría. De ahí también el payaso Cusillo. Este personaje que va entre lo bobo y lo sabio, entre lo profano y entre lo sagrado. En sus dibujos y escrituras de Guamampoma de Ayala del año de 1615 va a hablar del bufón del Inca, este llamado Poquiscoya Milma, que significa tonto orejas de llama. Y estas orejas de llama es lo que identifica al Cusillo del altiplano, que sería como la continuación del payaso bufón del Inca.
Cuyuni fue el centro cultural por excelencia en el altiplano dentro del virreinato del Perú. Se desarrollaron danzas, obras de teatro puestas en escena y llegaron también los primeros clérigos. Pero este personaje Cusillo, además de estar presente en estas obras de danzas o en estas puestas en escena, también está presente en los diversos momentos de bonanza agrícola. Así lo afirma el historiador de la cultura puneña, el señor René Anco. Este personaje del Cusillo va a destacar, por ejemplo, en la bonanza agrícola de los Guaruguaru, un sistema de tecnología ancestral del altiplano. El historiador René Anco nos enfatiza además que de este payaso Cusillo y el payaso europeo o el payaso traído por los españoles, al fusionarse va a dar origen al personaje del payaso El Pepino. Por lo tanto, este personaje del payaso El Pepino no es autóctono andino, es un personaje de la fusión en el virreinato del Perú y ha sido reinterpretado por otras regiones. Por lo tanto, no tiene una paternidad. Es un personaje con mucho arraigo en el departamento de Puno. En el siglo XIX, el seminarista español Gabriel Aragón abandonaría sus estudios eclesiásticos para recorrer el mundo como payaso, creando su célebre personaje El Pepino. A juzgar y por todas las evidencias, este personaje no le pertenece al vecino país. En Puno, El Pepino es parte de los carnavales desde hace muchas décadas y con tanto arraigo. En el año de 1881, entre las zonas de Argentina y Uruguay, un personaje destacado, por supuesto, José Podestá, recreó El Pepino. Por lo tanto, este personaje del Pepino es una manifestación reinterpretada. No tiene padre. Es, lo vuelvo a repetir, un personaje, una fusión de lo virreinal y por supuesto del payaso como el Cusillo, que por cierto, Cusillo es patrimonio cultural de la nación. La fiesta del carnaval ha ido cambiando, pero sigue festivo en nuestra cultura peruana. Nos vemos en la próxima, cuando entremos en la historia.